Continuamos. Lamentablemente, decía, le toca ahora el turno a la Arquidiócesis de Guadalajara. Por eso, querido amigo, querido escucha, querido televidente, querido seguidor de YouTube, de TikTok y de mis redes sociales, si vives en Jalisco, si vives en Guadalajara, si eres hijo o nieto de cristero, o simplemente si eres católico de cualquier lugar de procedencia, no te puedes quedar callado. Y debes pedir explicaciones por esta aberración que vamos a combatir y a denunciar ahora mismo con esta denuncia. Y me encanta el comentario de doña Martita que dice, nunca debió haberse publicado. Porque ya tiró, ya tuvo un efecto brutal en cientos de miles de personas que ahora con el periodiquito en sus manos les van a decir a su papá, tómala papá, mira lo que dice el arzobispo. Si el artículo de Marras se refiriese a aquellos que tienen que ver con la pastoral sobre la homosexualidad, que pide atender a estas personas, pero ojo, sin acomodarnos a ellas. Si la iglesia no tiene por qué acomodarse al mundo, la iglesia está para transformar al mundo. La iglesia no está para tener compasión del pecador y seguirlo dejando adherido a su pecado. La iglesia tiene la obligación, hasta el martirio, de proclamar el bien, la verdad, la belleza y la unidad con Dios. Así volvamos a ser únicamente 12, como lo afirma San Juan Pablo II. Así que sí, la pastoral para los homosexuales nos pide acompañarlos en su tristeza, en su depresión, en su dolor, en sus errores, en sus pecados, pero sin abandonar la postura de absoluta condenación a cualquier actividad sexual activa, a cualquier desviación sexual práctica que esté en contra de la ley natural y de la ley divina. La pastoral forma parte de la vida y del pensamiento de la iglesia, pero obvio, no podemos aceptar ni la vida, ni el pensamiento, ni las creencias, ni los paradigmas del mundo LGTBI. No habría ningún problema si nos concretásemos a verlos a todos ellos como personas profundamente necesitadas de acompañamiento psicológico, de terapia profunda, de esa que tiene que ver con sus aspectos patológicos, con su tristeza, con su autopercepción, o como decimos en el mundo de la psiquiatría, con su disonancia ideoafectiva, o su trastorno bipolar, o su, más concretamente, disforia de género. Estas terapias no deben ser abandonadas, sino profundamente practicadas, porque los LGTBI tienen necesidades espirituales como todos nosotros, y probablemente más agudas, más dramáticas, más intensas, más profundas. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos forman parte de un grupo psicosocial que resaltan por su hipersensibilidad, por su hiperemotividad, por su hipervolatilidad afectiva y emocional, cosa que les trae desdicha sin final, como es el hecho de que ninguno de ellos, a lo largo de la historia humana, ha podido tener una sola relación psicosexual duradera. Ninguno de ellos. Porque de suyo, la orientación psicosexual dentro de las siglas LGTBI y letras que se acumulen de aquí a diciembre, de suyo sufre una mutilación.
la mutilación de la imposibilidad de amar y de la imposibilidad de ser amado. Entonces, el acompañamiento emocional por parte de un buen psiquiatra, de un buen psicólogo, en este drama brutal, es muy desgastante para el profesional, y a mí me ha pasado con frecuencia. Es muy desgastante, pero es indispensable hacerlo. Pero eso no significa convalidar. Eso no significa aplaudir. Eso no significa estar de acuerdo. Eso no significa, como lo dice el semanario, que ahora hay que facilitarles cuestiones de carácter hormonal, y no solo, sino realizarles cirugías. Es decir, estamos hablando de a las niñas quitarles los senos para dejarlas planas y colocarles algún pene de hule, porque uno real es imposible. Y a los niños quitarles el pene y los testículos y abrirles la región donde teóricamente debería estar una vagina si fuese niño, para que parezca niña. Es verdaderamente horrorizante, nauseabundo, asqueante todo esto. Porque en estos dos artículos tratan de normalizar e imponer la ideología de género dentro de la iglesia, o al menos dentro de la arquidiócesis de Guadalajara. Estos dos artículos nefandos, abominables, abyectos, fueron escritos por una tal Elisa Gutiérrez. Qué poca vergüenza tienes, Elisa. Qué maldad corroe tu corazón. Lo vamos a llamar a ella la vamos a llamar la ideóloga de la arquidiócesis. Y voy a ir leyendo un poco de lo que va diciendo ella a lo largo del artículo. Dice que comienza por aclarar el género trans y no binario. ¿Qué es eso del género trans no binario? No binario quiere decir que la persona no se reconoce ni como hombre ni como mujer, sino como un no hombre y una no mujer. Y una vez que según esa persona se declara ni hombre ni mujer, es decir, género trans y no binario, por ese solo hecho ya incurre en una flagrante violación a la naturaleza. Ahora bien, hay que entender esto. El cómo una persona entiende y expresa su género en el contexto social. Es decir, de entrada, ya está aceptando una distinción conceptual propia de la teoría queer. ¿Han oído hablar de los queer? Bueno, si no han oído hablar, les explico. Los queer son unos individuos que parecen mujeres exageradamente exóticas, con unas enormes pestañas, un maquillaje que parece que tiene varios centímetros de espesor, con senos artificiales, con pompis artificiales, con vestidos ceñidísimos y que no dejan nada a la imaginación, pero se trata de un varón que parece una mujer exótica, brutalmente exótica, abominablemente exótica. Ese es el queer. Se escribe Q-U-E-R. Lo cual, teoría queer, que no tiene ningún fundamento en la realidad objetiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos. ¿Qué duda cabe? Y eso es lo más profundo de nuestra identidad. Somos personas humanas. Y luego, dentro de la categoría de ser humano, de esa esencia de humanidad, tenemos accidentes, como el tamaño, el color, la forma, la estatura, el peso, la textura de nuestra piel, el tipo de pelo, si es chino como los negritos, o lacio como los blancos occidentales nórdicos, etcétera.
Todo ello son rasgos accidentales. Pero, ¿cuál es el rasgo accidental primordial que no puede ser modificado? El rasgo accidental que no hace en sí mismo la esencia humana, pero que es propio de la esencia humana, se llama sexo. El sexo. Y el sexo está definido por la biología. Es propio de un ser humano tener un cuerpo físico, así como tener un código genético particular. ¿Pero qué creen? Resulta que es propio del ser humano tener ciertas características sexuales que provienen de cuestiones genéticas y del desarrollo hormonal. Porque desde las etapas más primitivas del desarrollo fetal se distinguen a los seres humanos como hombres o como mujeres. Ya existen técnicas para que, con medicina muy avanzada que yo desconozco, por supuesto, porque no es mi especialidad, desde los primeros instantes del embarazo se puede determinar con precisión absoluta si es varón o si es mujer, basándonos estrictamente en el tipo de cromosomas que ese nuevo ser tiene, XX o XY. No hay un tercer sexo, jamás lo habrá, no lo ha habido nunca en la historia de la humanidad, ni lo hay ni lo habrá. Solamente hay dos sexos, varón y mujer. Como dice el Génesis, varón y mujer nos creó. Claro, de vez en cuando, uno cada 100,000, puede haber algunas cuestiones patológicas de anormalidades genéticas. Y obviamente en esas personas va a ser muy difícil de entrada definir cuál es su constitución genética. Pero para eso se hacen estudios genéticos, para determinar su característica sexual esencial, su género real. Pero más allá de eso, el artículo de Marras de la Arquidiócesis de Guadalajara está introduciendo una serie de conceptos y nociones completamente ideologizadas. Y bueno, les platico que es cierto que el gobierno de Jalisco aprobó en el 2022 la ley que permite a los niños, jóvenes y adultos cambiar de género, cambiar el género que aparece en su acta de nacimiento. Como documento, cambiar un documento de identidad que les reconoce como ciudadanos ante las autoridades mexicanas es un derecho, pero el problema es de origen. ¿Y cuál es el problema de origen? La monstruosidad de cambiar la apariencia sin haber podido modificar la esencia genética. Porque para cambiar la esencia genética se tendría que tomar gen por gen, uno por uno, célula por célula de todo el organismo. Y para ello no alcanzarían ni millones de años. El artículo que critico con toda mi fuerza dice que a partir del 2018, la Organización Mundial de la Salud, faltaba más, organización masónica por excelencia, reconoció los términos trans y géneros diversos, conocidos como LGTBI, etcétera, 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 más otras 90 o más derivaciones trans de géneros diversos. Pero resulta que decir que la Organización Mundial de la Salud puede imponer sus conceptos, ¿lo vamos a aceptar sin cuestionarlos? Así nada más porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice lo que dice, ¿lo vamos a aceptar? Claro que no, nada de eso, de ninguna manera. Y luego, este documento de la arquidiócesis procede a explicar los más descarados y bestiales conceptos ideológicos que no tienen ningún fundamento científico.
La persona se genera desde el momento mismo de la concepción. Y desde ese justo momento ya es hombre o mujer, lo cual niega la Arquidiócesis de Guadalajara. Porque una mujer trans se entiende a sí misma como mujer y se le reconoce en la sociedad como tal, pero biológicamente no lo es. Es varón porque ni sus órganos ni su formación genética son femeninos. Interrumpo la grabación y la continúo.